¿De qué voy a hablar yo? Voy a hablar un poco no solamente de un programa en sí, sino del concepto, ¿vale? Por situaros un poquito, lo que imparto yo es, bueno, antes que nada, agradecer a vicerrectorado y demás, lo han dicho varias veces. Para que os situéis, el tipo de curso que estoy dando y para que estoy aplicando esta herramienta es para un curso que tiene una periodicidad semanal. Los cursos se dan de viernes en viernes, entonces teníamos un problema con la conexión que teníamos con el alumnado. La idea inicial nuestra era utilizar las herramientas disponibles típicas, el Moodle, incluso el WhatsApp en su momento, e investigando un poquito, porque dentro de ese curso pues hemos intentado meter siempre temas de innovación, gracias un poco a la dirección del curso, a Milagros Huerta. Maquetas, todo lo que se nos ocurría lo íbamos pasando. Y el Telegram nos daba la posibilidad de jugar un poco con esas comunicaciones. Aquí está un poquito la introducción, qué es lo que estábamos dando, pues un curso muy especializado, son cálculos de estructura, es un tema muy técnico. Queríamos que dentro de ese cálculo de estructura no fuese una clase simplemente magistral, largada un rollo, sino que es muy interactiva. De hecho, los alumnos trabajan con un programa muy concreto que utilizamos como base para después trabajar todo el mundo de las estructuras, de los que ellos ya tienen alguna idea, de los que ellos desconocen más de una cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos interesaba? Pues esas comunicaciones, mantenerlas siempre con el alumnado, que intentamos hacerlo en los primeros cursos a través de correo electrónico, pero al final de Drive, de temas de Google, pero al final el problema que teníamos es que desaparecían de viernes a viernes. Entonces, ¿para qué queríamos utilizar temas foros? Pues para que ellos interactuaran más. El problema del foro es que tienes que entrar en una plataforma concreta, meter tu clave, acceder, y intentamos tirar por el tema de WhatsApp. Llegamos a abrir un WhatsApp para organizar cosas simplemente de horario y vimos que respondían mucho más que para otras cosas, incluso aprovecharan ese chat para lo que eran dudas que ellos mismos tenían, interactuar entre ellos. De hecho, si te metes en cualquier grupo de alumnos, hablas con cualquiera de ellos, está al día preguntar por cualquier chorrada de la clase que no has entendido a los compañeros. Y bueno, pues vamos a utilizar esa herramienta. Intentamos con el tema de WhatsApp, pero WhatsApp tenía una serie de problemas. Como he dicho, trabajamos con una herramienta y WhatsApp a efectos de PC tiene pegas a la comunicación directa. Vimos un montón de app de estos tipos foros, WhatsApp, chat, demás, allá patá. Y además, con el éxito de WhatsApp han aparecido estos colores. Nosotros cogimos en concreto esta porque nos permitía las características estas que estábamos hablando. Tener una inmediatez, es completamente directo, lo puedo utilizar con el PC, lo puedo utilizar con el móvil, lo puedo utilizar de fondo, de hecho por ahí detrás he abierto una de las instancias, y sobre todo estoy a la vez en el móvil, estoy a la vez en el ordenador y en cualquier otra plataforma con la que esté, una tablet o cualquier cosa que queráis. Y no tengo que estar conectándome, por ejemplo, WhatsApp ya ha metido una aplicación para PC, pero tú lo que te haces de verdad en el PC es conectarte al móvil. Si tu móvil no está conectado no puedes hacer nada, con Telegram sí. La otra ventaja que veníamos es que en el momento que se eligió la app, WhatsApp tenía muy limitados una serie de cosas. WhatsApp quiere controlar mucho el perfil del usuario con el que trabaja y hasta hace poco nos ha permitido todo tipo de ficheros. Telegram desde el principio podía meter cualquier cosa. Entonces nosotros hemos llegado a pasar incluso programas completos o ficheros completos de la aplicación con la que estábamos trabajando a través de WhatsApp. ¿Cómo lo hemos utilizado? Pues por ejemplo, uno de los primeros usos, simple y básicamente como foro. Desde el principio del curso, lo que estáis viendo aquí a la derecha son salvados de pantalla del móvil directamente, ¿vale? Este es del quinto curso, vamos ya por el séptimo, de donde le empezamos a dar un poquito más de lata. Y antes de empezar el curso ya teníamos ahí cómo era el proceso para instalar las aplicaciones que necesitábamos para el curso. De tal manera que el primer día que llegara el alumnado ya tuviera un paso a paso de cómo hacerlo, incluso me permite hacer links, que eso al principio el WhatsApp tampoco te permitía hacer links. Después empezamos a trabajar con microactividades. El hecho de que estuviéramos separados, esto de viernes a viernes, pues implicaba que si yo quería incidir sobre algo que había explicado el día anterior, pues no tenía que esperar hasta el último día. Por ejemplo, lo que tenéis abajo a la derecha son fotos de casos que nos planteaban la vida profesional, porque los que trabajamos en esto trabajamos en los dos sitios, la vida profesional y el tema educativo, cosas que habían pasado un antes y un después y plantear preguntas directamente.
De hecho, lo que veis ahí es una foto de un muro que se cae, ya estoy diciendo que es viento, después del viento que le ha pasado el muro y después la pregunta, ¿por qué se cayó? Está claro que a mí no me interesaba preguntar si era viento, qué es lo que había hecho que caerlo, sino a nivel estructural, por qué se había caído este y otro no, ¿vale? Entonces, lo que comentaba el compañero antes, provocar los comentarios, que ellos sean los que interactúen, que ellos hablen, que en un momento dado dejarlos cuando me interesa y cuando no me interesa cortarlos o redirigirlos. Y esto hacerlo en tiempo real. Estoy hablando que en este caso es una cosa preparada. Aquí veis en la segunda pantallita comentarios de algunos compañeros, qué es lo que dice el otro y respuestas que nosotros hacemos a lo que ellos van diciendo. Esto es interactuar. Yo estoy en un sitio y si estoy incluso trabajando yo con el ordenador me saltan las opciones, no tengo que estar cogiendo el móvil. Si los alumnos están trabajando con el programa en su casa o tenían una parte de práctica en casa, pueden ir comentando esas cosas. Y si están en la calle, están en el móvil también y cuando vuelven a casa pueden entrar en el ordenador. ¿Vale? ¿Qué cosas hay de conceptos? Que uno de los temores que teníamos es que esto se convirtiera en un chat, digamos, mucho más social. Entonces, nos dimos cuenta a las primeras de cambio y enseguida introducimos un concepto que creo que es básico, que es, si yo abro una discusión, la discusión la cierro yo, porque si no esto se queda indefinidamente o deriva por donde lo quiero. Entonces, es lo que decía el compañero otra vez, somos guías, planteamos cosas y las orientamos y las vamos guiando hacia donde nos van permitiendo, pero eso exige, obviamente, si no el trabajo, una cierta intuición y una capacidad de improvisación, que creo que es básico ahora mismo. ¿Vale? El tema de foros, pues era uno de ellos. Otro es la aportación de ficheros que tenéis ahí, que cuando empiezas tú a generar cosas, a pasar fotos, a pasar documentos, esto por ejemplo son ejemplos de cómo, que desde aquí no se ve, el de la izquierda, esas flechitas que veis son ejemplos de cosas que se van a explicar después en clase, pues yo mandaba por ahí hasta ficheros de AutoCAD, ¿vale? Y, por ejemplo, el apartado de la derecha del alumnado se comunica es que llega un momento en que el propio alumnado engancha la sinergia y se preguntan cosas. Hay una mini tarea, pues, oye, a ver si funciona tal cosa. Esto me da un problema, ¿cómo lo habéis solucionado? ¿Os acordáis cómo se explicó en clase? Entonces, la interacción pasó de ser orientada nuestra a ello tenerla. Siempre bajo el control nuestro, porque el concepto de Telegram y este tipo de chat yo lo puedo organizar como una especie de foro, en el sentido de que yo soy el moderador de ese foro. Si a mí me interesa, lo puedo controlar, lo puedo cortar, puedo hacer con él básicamente lo que quiera. Y el segundo apartado, que yo creo que es casi más importante y que de cierta manera indirecta engancha con el Kahoot que habéis visto antes, yo tengo algo de experiencia en Kahoot y mi problema con el Kahoot siempre ha sido el que los alumnos se copien unos de otros. En este caso no queríamos hacer evaluaciones. ¿Qué es lo que queríamos hacer con esto? Queríamos recibir nosotros un feedback, una respuesta de las cosas que estábamos explicando, si las entendían o si no las entendían, en qué parte tenían más problemas, porque eso me ha servido a mí incluso para, en la clase, ponernos de acuerdo, dirección y profesorado, para ver sobre qué incidíamos más. Lo que tenéis a la izquierda es un pequeño cuestionario y el cuestionario, si os fijáis, presenta la pregunta arriba, presenta distintas opciones y abajo lo que hay son botones de votos tipo Yahoo, que simplemente el alumnado lo que le da al botoncito, ¿vale? Lo puedo hacer a nivel anónimo, si me interesa que no pringa a la gente porque vea que la gente responde más o menos al tema anónimo, lo puedo hacer personalizado. Y es tan sencillo como eso que pone ahí de bots, es un programita que yo no tengo que estar redactando ni programando, sino que me lo bajo. El concepto de Telegram es una comunidad abierta, tipo va a entendernos Linux, con lo cual hay un montón de gente desarrollando cosas de todo tipo. De hecho, yo manejo ahora mismo ese bot de voto que es muy sencillito, que simplemente funciona metiéndole la pregunta inicial, poniendo las respuestas, y eso ya lo tengo en un apartado concreto del chat y lo puedo meter en el chat que me dé la gana. O sea, si este es el grupo de estructura y yo quiero hacer un grupo del que estoy hablando de otra cosa, sobre matemáticas que decíais antes, pues puedo coger y mandar el mismo tipo de preguntas, con lo cual puedo tener una batería de cosas que simplemente cogiendo el ordenador, que normalmente en clase con las presentaciones cambias como puedo cambiar yo ahora, y meterme en el Telegram, y este chat que hay aquí mismo a la derecha, pues tiene unas preguntitas que pueden entrar. ¿Cómo entra el alumnado aquí? Obviamente la app se la tiene que instalar, pero la facilidad que tiene es que yo me puedo conectar a ese bot simplemente con el link que tenéis abajo que pone Join Chat, con ese se entra directamente a ese bot. Bots hay de todo tipo.
porque con tanta gente en un código abierto funcionando, pues hay desde gente que hace transformaciones de vídeo, cosas como el que yo tengo de voz de voto es uno concreto, pero hay 20.000. Y, por ejemplo, viendo ya que, por ejemplo, comparar cosas que hacía Moodle y cosas que no nos hacía Telegram, pensábamos que Telegram no nos iba a aportar estadísticas, que, por ejemplo, Moodle sí aporta estadísticas. Pues hay gente que tiene voz de estadística. Entonces, eso que tenéis a la derecha es los resultados de las estadísticas de uno de los foros, con los cuales hemos aprendido nosotros cuándo responden más los alumnos cuando estoy intentando montar algo. Si yo cojo y monto algo justo después de una clase, me atienden más. Si lo monto justo antes de que empiece la siguiente clase, me atienden más. Entonces tengo la capacidad de ir montando todo lo que yo quiera hacer en función de esos resultados. Obviamente, hay una cosa importante de lo que dijisteis antes, todo esto tiene que ser adaptado al grupo. En el curso, llevamos por el séptimo, hemos tenido grupos de muy pocos alumnos muy interesados, grupos de muchos alumnos muy interesados, grupos donde había uno que no quería saber nada de la historia, lo que quería era aprender 4 cosas, algunos querían su bola. Entonces, todo este sistema de preguntar te permite conocer al alumno, que lo ves de viernes en viernes, y no te permite hacer un análisis, digamos, funcional de él, ¿vale? No veo el... porque sale. Bueno, pues en un principio el resumen es ese, ¿vale? Agradecer, como se indica, a la directora del curso, Milagros Huerta, pues toda la posibilidad de hacer este tipo de cosas en los cursos y sobre todo a los alumnos. Pues al final este tipo de cosas, si los alumnos no nos responden y no nos permiten meter innovaciones, es difícil organizar y sacar conclusiones. Y no sé si me he pasado de todo. Ponemos de unos minutos para preguntas, si alguien desea preguntar o plantear alguna reflexión sobre el trabajo. Voy a añadir 2 cosas que ha puesto en transparencia pero no ha dicho. El Telegram, no sé si lo conocéis o no, pero tiene la opción de que cuando añadas a personas nuevas en el grupo, ve el historial entero del grupo, con lo cual para temas de cursos va muy bien porque no se pierde nada de lo que tú has puesto. Y luego hay una transparencia en la que se veía la pregunta de cómo instalarte el programa y todo eso, la anclas y está siempre ahí, no tienes que estar buscando en el foro. ¿Tienes la transparencia por ahí? Sí. Entonces, anclas lo que tú quieras en la parte de arriba del Telegram y entonces siempre vas a ver eso. Entonces, el alumno, cuando llegue, si llega uno nuevo, pincha ahí y ya sabe, no tiene que estar buscando por medio del foro esa pregunta, ¿no? No sé si tienes la presentación por ahí o entras en uno de los cursos y se ve. Y la verdad es que el Telegram tiene... Él al principio decía Telegram, no sé qué, digo, cuando uno está acostumbrado al WhatsApp, yo tampoco soy partidaria de usar el WhatsApp con mis alumnos porque es que lo que no quiero es que me machaquen, pero sí es cierto que el Telegram más discreto, que además tampoco tienen ni por qué saber tu número de teléfono. Al crear un grupo, ¿no? Creo recordar que el teléfono no tienen por qué tenerlo si estás en el grupo. con las prácticas directas de vamos a hacer las culturitas y ahora que cortado pegáis, con este tipo de cosas, con todo lo que está tomando hasta con maquetas y con las cosas lo más versátil posible porque la idea es adaptarnos a alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, me niego a usar el WhatsApp con los alumnos, entre otras cosas, para que tengan tu móvil y te estén llamando el sábado o el domingo, pero el Telegram sí tiene esto. Entonces, pues tú contestas también cuando quieres. O sea, si quieres contestar en fin de semana, pues tú sabrás, o en agosto, pero sí es cierto que la ventaja que tienes es que además no está en el móvil y el que sabe usar las cosas bien, pero el que no sabe usarla, pues no te va a estar molestando fuera del aula. Entonces, José María, sí es cierto, tengo que agradecerle a él porque me dio a conocer esta aplicación que yo no conocía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a mí me ha dado una cosa que me ha dado miedo y me da tu impresión ahora, es que puede ser precisamente muerte por éxito. O sea que yo ya tengo varios grupos, incluso de padres de clase de los niños en el colegio, etcétera, y depende del número de alumnos y del éxito que tenga, me da miedo el que una tarde, por lo que sea, no me puedo conectar, cuando lo abra haya, para el profesor que actúa como guía, ¿no?, que haya 150 mensajes a una pregunta que se ha hecho y que ahora, por ejemplo, un alumno conteste más o menos bien
otro diga una barbaridad, otro dice una cosa que está bien y otra que está mal, y empiezas a ver un acúmulo de mensajes que han estado llegando, pero cómo poner orden ahí cuando son muchísimos y cuando hay de todo. Vale. ¿Cómo gestionáis eso? El tema de bots que yo he explicado es muy superficial, lo que yo he practicado es esto, pero tú puedes tener bots moderadores. Entonces, ¿qué puedes hacer con ese bot moderador? Tú puedes incluso hacer un listado que no lo tienes ni que hacer tú, sino ya ha habido desarrolladores que lo tienen hecho, de palabras ofensivas, de cosas de determinada historia, con lo cual borras mensajes automáticamente. ¿Vale? Entonces, primero, lo principal es que quede claro desde el punto del profesor cómo se utiliza y para qué se utiliza, si no es un desastre. Pero si quiero tener una herramienta administrativa a nivel de administrador de foros, tienen incluso automatizado ese tipo de cosas. Y no hay una, hay administradores de foros, hay horrores, vamos. Y esto es una pequeña aplicación. El sistema, digamos, que he puesto yo por aquí, de preguntas y respuestas, es el más sencillito, porque además me permite una interactividad directa con esos botoncitos, pero puedo hacer lo que me dé la gana, literalmente. Si además sé programar un poquito, que esto está en código abierto, todavía más, ¿vale? Pero no hace falta ni eso. La ventaja que yo le veo a este respecto al WhatsApp, primero, esa interactividad y estas cosas que WhatsApp no las tiene, que es mucho más controlable, y después que encuentro de todo. Es cuestión de después tú adaptarlo a lo que lo necesitas y al grupo con el que estás trabajando. Obviamente, con niños de 10 años no puedo montar este tipo de cosas, porque enseguida va a haber uno que me va a intentar hacer las preguntas él. Bueno, pues yo tengo restringido en ese foro qué es lo que puede hacer cada uno y cómo lo puede hacer. De hecho, por ejemplo, WhatsApp hasta hace poco no ha tenido temas de difusión. Telegram lo ha tenido desde siempre, que no sé si sabéis lo que es un grupo de difusión. No os suena. Los grupos de difusión son grupos en los que el moderador es el único que habla. Entonces tú das los mensajes que tú quieras y nadie te responde. Si alguien te responde directamente a ti, no al grupo. ¿Vale? Entonces, es cuestión de ponerse a investigar, ver cómo es el grupo en el que tú te estás metiendo esta herramienta y adaptarlo. Obviamente el alumnado, para que tengáis una idea del alumnado de estos, son gente que ya están a nivel de TFG. Entonces, enfrentamientos de tú más, yo menos y cosas de esas no he tenido nunca. Oye, si lo planteas para unos chavales de 13, 12 años, entonces tienes que tener otro tipo de consideraciones y buscarte otro tipo de herramientas que las puedes implementar sobre el propio Telegram. ¿Vale?